Un saludo fraterno para todas y todos. Este es el cuarto domingo del tiempo ordinario y la Iglesia nos propone en las lecturas del domingo el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículos del 1 al 12. Me voy a permitir dar lectura en la Biblia de Jerusalén. Dice de la siguiente manera: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos encontramos, el narrador nos pone acá al comienzo del discurso del Sermón de la Montaña, como comúnmente se conoce. Y justamente este sermón se abre con estas bienaventuranzas, como nos lo traduce en este caso esta traducción. Pero hay otras traducciones que traducen felices o dichosos, ¿no? Son los que comúnmente también se conocen como macarismos. Entonces, sorprende el énfasis que el narrador le da a esta palabra, que en griego es makarioi y está en plural. Y sorprende el énfasis porque ocupa siempre el primer puesto en la frase, ¿no? Y este énfasis sobre esta palabra, makarioi, crea un clima de fiesta, ¿no? Y ya vamos a mirar por qué crea un clima de fiesta. Entonces, miremos cómo el narrador nos va introduciendo. Aquí la introducción narrativa de estos dos primeros versículos son al mismo tiempo tanto introductorios del Sermón de la Montaña, pero también son solemnes, ¿no? Jesús en un primer momento aquí por el narrador es presentado como un personaje, con autoridad de hecho, ¿no? Al estilo de los rabinos. Él se sienta y comienza a enseñar ante sus discípulos, pero seguramente no solamente ante sus discípulos, sino también frente al gentío que venía acompañándole, ¿no? Entonces, vamos a ver que la reacción de la gente frente a la enseñanza de Jesús también, ¿no? Pues a lo largo de todo el discurso, pero también al final la reacción de la gente, ellos van a decir: Jesús enseña con autoridad, pero su enseñanza es distinta. No es un rabí, pero es diferente, no es como los otros. Y es lo que se va a resaltar de Jesús como maestro. Digamos, es como el primer elemento que podemos encontrar acá. Pero en un segundo momento, en estos dos versículos también dice que sube al monte. Y recordemos que el monte tiene una importancia bíblica desde el Antiguo Testamento, ¿no? En el monte se dan diversos acontecimientos y acontecimientos importantísimos. Y de hecho, esto nos evoca enseguida Éxodo, capítulo 24, ¿no? Nos evoca enseguida cómo una vez que el pueblo de Israel ha sido salvado de Egipto, ha sido liberado de Egipto y ha sido conducido a través del desierto, llegan al monte Sinaí, y es en el monte Sinaí donde Yahvé se revela a través de Moisés y les da la ley, ¿no? Entonces, en un primer momento hay una acción salvífica, una acción liberadora, que es un momento de alegría, es un momento de fiesta, pero después de ese momento de fiesta, de esa gracia, de esa salvación que ha sido otorgada, de esa liberación que el Señor les ha concedido, de ese momento glorioso, ahora vienen las exigencias, si se quiere, de ese pueblo de Dios, ¿no? Las exigencias que están dadas a través de la ley, a través de la Torá, a través de los 10 mandamientos, y que han sido dados como fruto del amor de Dios, para que el pueblo sepa ser, para que el pueblo sepa hacer también, ser y hacer en esa nueva existencia, digamos, que el pueblo va a tener. Entonces, estoy mencionando esto porque esto está de fondo al Sermón del Monte. Recordemos que aquí Jesús viene a ser ese profeta que fue anunciado a Moisés en Deuteronomio 18, se levantará un profeta como tú y hará señales como tú y les revelará todas las cosas. De manera que Jesús es el cumplimiento de
eso que se le dijo a Moisés. Algunos autores hablan del nuevo Moisés. A mi modo de ver, pensaría que más que nuevo Moisés realmente es ese profeta que fue anunciado a Moisés allá en Deuteronomio 18. Entonces, ¿qué viene Jesús? ¿Qué viene a hacer Jesús? Jesús viene a traer el reino. Jesús viene, Dios sigue obrando con su amor, sigue obrando con su misericordia a través de Jesús, a través de su Hijo, a través de su ungido, y entonces Él viene a traer el reino, que es gracia, que es salvación. Por eso es interesante que tengamos un ambiente de fiesta. Y eso es lo que quieren decir estas bienaventuranzas o estos Macario en griego, ¿no? Es una alegría, es una felicidad, dichosos o felices, por eso se traduce así también, porque esta felicidad no solamente es un sentimiento, no es la felicidad del sentimiento humano, sino que para entender esta expresión hay que remontarnos al Antiguo Testamento, ¿no? Y el Antiguo Testamento habla o relaciona más bien esta felicidad con la acción salvífica de Yahvé, ¿no? Entonces, para llegar a esa comprensión necesitamos ante todo ver en ese Antiguo Testamento, ¿no?, la alegría de esa conciencia de pertenecer a una historia de la salvación, ¿no?, que Dios ha hecho. Eso lo tenemos, por ejemplo, en los profetas también, en Isaías 12:6. ¿Qué nos dice allá? Nos dice allá que el heraldo invitación a alegrarse por la presencia del Santo de Israel en medio de ella. Pero también en Isaías 35, del 1 al 2, invita a toda la creación que allí está representada por esos lugares secos como el desierto, ¿no?, como la estepa, pero es invitada a alegrarse porque Dios está a punto de obrar. También tenemos otros pasajes en Isaías, como Isaías 49:13, Isaías 35:12, Isaías 61 del 10 al 11, Sofonías también dice en el capítulo 3, versículo 14, y así como estos profetas encontramos como esa alegría bíblica de la que nos está hablando, ¿no? Y es que llega a caracterizar esa alegría, esa felicidad, llega a caracterizar a todo el hombre, a todo el hombre en su integralidad, porque Yahvé o está a punto de obrar o ha traído la salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento, esta felicidad, esta dicha, se asocia con la salvación, con la gracia otorgada por Dios. Pero también no solamente esto, sino que también tiene que ver, hay una relación de esta felicidad, tiene una relación con la Torá, ¿no?, con el don que ha sido recibido de parte de Dios. Entonces Dios les ha dado la Torá, les ha dado las leyes para que ellos sepan ser, o sea, los ha salvado, viene la alegría de la salvación, pero después de eso hay una responsabilidad. Por eso les entrega la ley como fruto de su amor y no para, como se diría coloquialmente, para hacerles pesada la vida, sino para que ellos sepan ser. Entonces la Torá también tiene un objetivo, y el objetivo de la Torá es hacer feliz al ser humano. Entonces, por eso hay una relación también de la felicidad con la Torá. Entonces, es interesante que en el Antiguo Testamento encontramos esto, de manera que acá en el Nuevo Testamento, aquí en Mateo específicamente, que nos están mostrando las bienaventuranzas o las felicidades, no sé cómo decirlo, ¿no?, porque hay traducciones que traducen felices los mansos, o dichosos los pobres de espíritu, ¿no? Entonces, Jesús viene a traer el reino, viene a traer la salvación, Dios obra a través de Jesucristo, se ha acercado el reino, entonces es gracia por un lado, pero por otro lado, después de esta alegría, de esta gracia, de este ambiente festivo por la liberación, por esta liberación escatológica, ahora viene el Sermón del Monte, las exigencias, ¿no? Las exigencias, la radicalidad de este pueblo escatológico, de este nuevo pueblo de Dios. Y así es como Mateo va a leer estas bienaventuranzas que también se encuentran también en la tradición bíblica. Encontramos en los Salmos, encontramos en los libros sapienciales también estas bienaventuranzas con respecto a la ley. Por ejemplo, recordamos el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre, ¿no?, que no se sienta en consejo de malos ni anda en camino de pecadores. El Salmo, por ejemplo, el Salmo 119 es todo un acróstico a la ley, a la Torá, los beneficios de la Torá. Ellos traen alegría, ¿no? El salmista dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son como la miel que destila del panal y la miel pura que destila del panal. Entonces, el beneficio de la ley. Entonces está unida la bienaventuranza, la felicidad, la dicha, está unida, repito, a esa salvación, pero también a ese don recibido que es la ley. Y eso es lo que tenemos acá en las bienaventuranzas, ¿no?
Recordemos un poquito que estas bienaventuranzas, fíjense cómo abren. La primera bienaventuranza habla de los pobres de espíritu, ¿no? Y los pobres, esa primera mención de los pobres, ahí entran todas las demás categorías de pobres, ¿no? Los mansos, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia. Recordemos el contexto de Mateo. El contexto de Mateo, encontramos un imperio romano que está construyendo sobre la base de la opresión, ¿no? Y entonces, ¿quién es el feliz? El dichoso y el feliz, ¿quién es para el imperio? Es aquel que lo tiene todo, es aquel que construye, que tiene la fama, que tiene el poder, que lo tiene todo. De manera que las bienaventuranzas también nos muestran aquí una contradicción, porque se habla de dichoso el pobre, dichoso el manso, dichoso el perseguido, dichoso el pobre de espíritu. Es paradójico, ¿no? Entonces creo que esta es otra clave para poder entender las bienaventuranzas y es una función pragmática, ¿no? Porque justamente al comienzo de cada enunciado está la tonalidad de alegría, de bendición, que lo venimos diciendo, ¿cierto? Pero eso provoca cierta contradicción, porque en la lógica del momento y en la lógica del imperio se le debería decir dichoso. ¿A quién? Al que lo tiene todo, al poderoso. Pero aquí está diciendo dichoso el pobre. Entonces resulta muy extraño que se presente al principio del Sermón del Monte esta expresión o estas afirmaciones, que se presenten estas afirmaciones, ¿no? Precisamente por eso. ¿Por qué tiene que ser dichoso el pobre y el perseguido? ¿Por qué tiene que ser dichoso el que tiene hambre y sed de la justicia? Porque ese nuevo pueblo de Dios que ha recibido la salvación y que ha recibido el reino y que el reino le ha llegado, empieza a vivir haciendo una inversión de valores. Para el imperio los valores son unos, pero es dichoso aquel que vive haciendo una inversión de valores, aquel que establece la justicia, aquel que tiene una relación con Dios y que tiene una relación con el hermano, aquel que vive con el amor, que es capaz de perdonar, que tiene misericordia, que está detrás de estas bienaventuranzas, ¿no? Entonces es también como otro elemento que podemos resaltar ahí y que es paradójico, pero también a la vez podemos entender que, porque habla como en futuro, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, lo dice en presente, o sea, el reino ha llegado ya. Pero las otras bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero ese futuro hay que entenderlo, no en nuestra concepción de futuro. Para nosotros, nuestro tiempo, pasado, presente, futuro, no ha llegado, pero para la mentalidad hebrea hay que entender el futuro, como algo inacabado, algo que no ha llegado a su perfección, si lo puedo poner en esos términos, de manera que ese serán consolados o serán saciados o recibirán la tierra por heredad. No solamente hay que esperar algo que se va a dar cuando venga el todavía no del reino, porque ya estamos viviendo el ya del reino. De manera que al vivir ya el reino, al recibir ya el reino, se puede ser consolado. De hecho, se es consolado. De hecho, se siente la consolación porque se sabe que Dios está actuando a través de Jesucristo. Entonces, ya se siente la consolación, ya se recibe la tierra por heredad, ya se siente la paz, ya se siente la justicia, ya se siente el ser saciados por la justicia cuando establecemos la justicia, cuando vivimos como Dios quiere que vivamos, que es lo que va a decir en el Sermón del Monte, somos sal de la tierra, somos luz de la tierra, se siente la satisfacción de establecer la justicia. Entonces, este futuro se entiende como ya recibimos el reino, ya somos consolados, ya somos saciados, pero tenemos una responsabilidad de seguir estableciendo el reino para el todavía no del reino, para llegar a esa plenitud de la consolación, donde ya no habrá llanto, ya no habrá lloro, ya no habrá tristeza, ya no habrá enfermedad, cuando el Señor venga en su parucía, ¿no? Entonces, pero mientras que ya el reino ya y el todavía no del reino, estos macarismos o estos bienaventuranzas también nos invitan
y nos dan una responsabilidad de establecer el reino. Estas son algunas pistas para la interpretación de este pasaje. Estamos dichosos porque hemos recibido el reino, porque ya gozamos del reino, porque vivimos contracultura, si se quiere, estableciendo la justicia, estableciendo la paz, los pacificadores, siendo mansos y sufriendo por causa de la fe. Y sufriendo por causa de la fe, porque cuando vivimos contracultura, aquí Mateo dice, bienaventurados los que son perseguidos y a quienes dicen todo mal contra ellos por causa de mí. Y luego termina diciendo, alegraos y regocijaos. En imperativo, alégrense y regocíjense, ¿no? Porque su galardón o su recompensa es grande en los cielos. De manera que podemos gozarnos, así como los primeros destinatarios. Podemos gozarnos y seguir estableciendo un reino, invirtiendo los valores de la sociedad. Por eso somos dichosos, por eso somos bienaventurados. Invirtamos los valores de la sociedad y desde acá, desde ahora, construyamos el cielo nuevo y la tierra nueva, estableciendo la justicia. Un saludo para todos y para todas.